Manuel Rojas Pérez, abogado y representante judicial de la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD. Señor Rojas, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias, muy gentil. Mucho saludo a toda la audiencia en América Latina. Gracias por atendernos. Volvió el vicepresidente junto a Diosdado Cabello, ya lo vimos. ¿Sigue el vacío de poder en Venezuela? ¿Cuál es el escenario? Bueno, aquí el escenario en Venezuela es un escenario bien extraño, vamos a llamarlo así. Hay un vicepresidente que, según la Constitución, es el que ejerce temporalmente las funciones administrativas del presidente de la República. El presidente de la República está en una falta temporal, dada su evidente condición de gravedad por su salud, está en Cuba, no se sabe del presidente. Por tanto, la Constitución establece que hay una falta temporal, la cual es automática, no tiene que nadie, la Asamblea Nacional, decretarla, esta automáticamente procede. ¿Qué significa esto? Que el vicepresidente Nicolás Maduro debe estar ejerciendo las funciones de presidente encargado, ¿ok? Por lo menos en cuanto a los temas propios administrativos del presidente de la República. Sin embargo, el vicepresidente Maduro, presidente encargado según la Constitución, se niega a reconocer que está asumiendo las condiciones de presidente, al punto que salió de Venezuela y nombró a un vicepresidente encargado. La figura del vicepresidente encargado como tal no existe. Y eso se lo designó a un ministro, que es el ministro Héctor Navarro. Entonces estamos con un presidente de la República que no sabemos su condición, porque además de todo la información oficial ha sido sumamente contradictoria. Tenemos un vicepresidente en funciones de presidente que pareciera no querer asumir ese cargo, y entonces estamos en Venezuela yo no sé si llamarlo un vacío de poder o en todo caso estamos ante una situación absolutamente irregular. Constitucionalmente no está consagrado otra cosa, sino que el vicepresidente esté ejerciendo las funciones del presidente, porque un gobierno no se puede quedar acéfalo, y sin embargo pareciera que el gobierno venezolano en este momento simplemente no existe. Esa es la realidad venezolana. Tenemos un gobierno que no está cumpliendo sus funciones constitucionales. Señor Rojas, Héctor Fabio Cardona le habla. Muy bien. ¿Cómo está, Héctor Fabio? Mucho gusto. Bien, muchísimas gracias. Si esa es la situación hoy, que están ahí Maduro, Diosdado Cabello, y están haciendo nombramientos que no aparecen en la Constitución, Maduro no asume la presidencia como debería ser, bueno, pensemos a partir del 10 de enero. ¿Va a posesionarse Diosdado Cabello como presidente de acuerdo como lo ordena la Constitución, o qué va a pasar? Bueno, fíjate, la Constitución venezolana establece dos fechas en específico. La primera fecha es el 5 de enero. El 5 de enero debe constituirse todos los años la Asamblea Nacional, y en esa Constitución de la Asamblea Nacional se debe nombrar a una junta directiva. La junta directiva, este 5 de enero, el próximo sábado, va a ser nombrada por la mayoría de la Asamblea Nacional. Todo indica que van a designar o que van a elegir a Diosdado Cabello nuevamente como presidente de la Asamblea Nacional. Y el 10 de enero es la juramentación, debe ser la toma de posesión, la juramentación del presidente electo, que en este caso es el presidente Chávez. ¿Qué sucede constitucionalmente? Si el día 10 de enero el presidente de la República no llega, suceden dos cosas. O hay una falta temporal o hay una falta absoluta. La Constitución establece que si hay una falta absoluta del presidente electo, el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir la presidencia de la República por un tiempo determinado, 30 días en este caso, y en esos 30 días debe hacerse una elección presidencial. ¿Qué es lo otro cuál es el otro escenario? Que el 10 de enero se diga el presidente no está en una falta absoluta, sino en una falta temporal. Esto constitucionalmente pudiera ser posible, pero ¿cuándo? Si el presidente electo el 10 de enero, tiene gripe, es decir, tiene un resfriado y ese día no puede asistir a la toma de posesión, tiene un impedimento físico que no le permita ir el 10 de enero a la Asamblea Nacional, tiene una emergencia familiar y ese día no puede asistir. Bueno, en ese caso, ante una emergencia comprobada, pero también que se ha comprobado que el presidente después puede ir a asumir el cargo para el cual fue electo, en ese caso habría falta temporal. Sin embargo, en este caso no está planteado.
¿Por qué no está planteado? Bueno, porque simplemente el propio gobierno ha reconocido que el presidente de la República está muy mal de salud, está físicamente impedido para ejercer la presidencia de la República. Es decir, lo que tenemos al frente es una causal evidente de falta absoluta. Luego, el 10 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional debería asumir la presidencia de la República y tener unas elecciones en un lapso de 30 días. Eso es lo que constitucionalmente es lo que está programado en la Constitución. Sí. Cualquier otra cosa que se haga es contrario a la Carta Magna. Ahora, señor Rojas, ustedes están pidiendo una junta médica. Hablemos de la realidad de eso. ¿Qué tan factible es realmente posible que una junta médica vaya hasta La Habana, Cuba, y vea la situación de salud del presidente Hugo Chávez? Mira, en términos reales es muy difícil. ¿Por qué? Según la Constitución, según nuestra Carta Magna, la junta médica debe ser aprobada por la mayoría de la Asamblea Nacional y debe ser nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ok? Sabemos que nuestra Asamblea Nacional, nuestro Poder Legislativo Nacional, está conformado en su mayoría por representantes del partido de gobierno. El partido de gobierno se niega a reconocer cualquier situación distinta. Dicen que el presidente está enfermo, pero que está mandando. Dicen que el presidente está en condiciones, pero ayer el vicepresidente Maduro dice que apenas le pudo apretar la mano. Entonces, ya el chavismo ha dado un mensaje muy claro de que ellos no van ni a nombrar una junta médica, ni a permitir que cualquier otra persona distinta a los altos jerarcas del gobierno pueda ver al presidente Chávez y pueda evidenciar lo que está pasando. Esto evidentemente es una cosa no solo inconstitucional, sino es un desprecio absoluto por la institucionalidad, por el sistema de derecho, porque la salud del presidente de la República, aunque el gobierno le cueste entender esto, la salud del presidente de la República es un asunto de Estado, un asunto que le concierne a todos. Si yo estoy enfermo, es un asunto mío, un asunto de mi familia, es un asunto de mis cercanos. Pero si el presidente de la República está enfermo, es un asunto de todos los venezolanos, porque todos los venezolanos tenemos una representación en el presidente de la República. Y sin embargo, el gobierno no ha querido entender esta situación. Señor Rojas, muy brevemente, hoy dejaron en claro que no hay una división en el chavismo como se había insinuado, pero hoy tampoco prometieron cumplir la Constitución. Seamos sinceros y muy breves. ¿La oposición está preparada para que el gobierno no cumpla la Constitución y se inventen alguna fórmula para continuar en el poder y no llamar a elecciones? Bueno, te puedo decir, Héctor Fabio, muy responsablemente que la oposición, a pesar de que como algunos quieren que la oposición diga todo lo que tiene planteado, la oposición ha venido trabajando y ha venido estudiando todos los escenarios necesarios o todos los escenarios que pueden plantearse de cara a lo que sería una muy posible violación a la Constitución. La oposición sí está preparada para esto, la oposición se ha venido estudiando, se ha venido allanando el camino para enfrentar una situación de rompimiento del hilo constitucional por parte del gobierno. Agradecerle al señor Manuel Rojas Pérez, abogado y representante judicial de la Mesa de la Unidad Democrática, por haber estado con nosotros esta noche. Muy amable, señor Rojas, gracias.